Tenía 68 años la noche en que mi hija me abofeteó frente a 250 personas en su boda porque no quise entregarle mi ático de lujo de $840 como si fuera un souvenir de fiesta. Por un segundo, el salón de baile del B-Shore Grand en Tampa quedó en silencio. La banda se detuvo a mitad de una nota. El micrófono en mi mano chirrió. Cada conversación se congeló mientras las copas quedaban suspendidas en el aire y los teléfonos se inclinaban hacia nosotras como pequeños ojos brillantes, todos apuntando a mi rostro. La mano de Kelly había dejado una marca roja perfecta en mi mejilla derecha. Mis oídos zumbaban. Alguien cerca de la mesa principal dejó escapar un pequeño jadeo que se convirtió en risa nerviosa, y luego más risas se extendieron por la multitud como una ola que no podía detener. No lloré. Antes de contarte lo que sucedió después, necesito que hagas algo por mí. Deja un comentario y dime desde dónde en el mundo estás viendo esto y qué hora es ahora mismo. ¿Estás escuchando mientras cocinas la cena? ¿Mientras conduces al trabajo? Quiero saber quién está ahí afuera escuchando mi historia. Y si esto resuena contigo, si alguna vez te has sentido usado por alguien que amas, dale like y suscríbete. Te sorprenderá hacia dónde va esta historia. Ahora, de vuelta a ese salón de baile. Me quedé allí parada con el sabor del champán volviéndose metálico en mi lengua, mi mejilla ardía. 250 pares de ojos presionaban sobre mí. Y pensé en las cosas más extrañas. Pensé en el ático del piso 22 que había comprado después de que mi esposo muriera. Ese del que todos hablaban como si fuera una casa de vacaciones familiar en lugar de mi salvaguarda para la vejez. Pensé en cuántos años trabajé turnos dobles en el Hospital General de Tampa para calificar para esa hipoteca en primer lugar. Y pensé en la mujer sentada 2 mesas atrás, ajustando su corbata, observando con una expresión que de repente se volvió muy aguda, la jueza Linda Graves, Tribunal de Familia, Casos de Ancianos. Una mujer que había visto en las noticias locales más veces de las que podía contar, ahora mirando a mi hija como si acabara de entrar en un expediente judicial. Kelly siseó en el micrófono, los ojos ardiendo, su voz llegando a cada rincón de esa enorme sala. ¿Realmente vas a avergonzarme así, mamá, en el día de mi boda? Después de todo lo que he hecho por ti, todo lo que ella había hecho por mí. Eso casi me hizo reír, excepto que mi boca sabía a sangre donde mis dientes habían atrapado el interior de mi mejilla. El asistente del DJ se quedó cerca de nosotras, inseguro de si tomar el micrófono o fingir que nada estaba pasando. Las damas de honor se movieron en sus vestidos rosa a juego, pretendiendo arreglarse el cabello mientras observaban. Al fondo, mi grupo de bridge de la Asociación de Condominios miraba con la boca abierta, los tenedores todavía a mitad de camino hacia sus platos. Podía ver teléfonos grabando, pequeños puntos rojos, pequeñas luces, cada ángulo cubierto, cada segundo capturado. Kelly seguía hablando, su voz volviéndose más fuerte, más estridente. Esta es quien me crió, todos. Esta es la mujer que preferiría acaparar su lujoso condominio que ayudar a su propia hija a formar una familia. Mi propia madre. En el día de mi boda. Su rostro estaba retorcido de una manera que solo había vislumbrado unas pocas veces antes, siempre rápidamente oculto detrás de disculpas o lágrimas. Pero esta noche no había disculpas. Esta noche quería que todos vieran su rabia. Enderecé mi espalda. Coloqué el micrófono suavemente sobre la mesa junto al pastel de bodas intacto, el que tenía flores de azúcar que costaron más que mi primer auto. El DJ me miró con una mezcla de alivio y confusión, como si quisiera permiso para volver a iniciar la música y ahogar lo que estaba sucediendo. Le di un pequeño asentimiento. Luego me alejé del escenario. Sin dramatismos, sin gritos, sin escenas. Solo una salida tranquila. Mis tacones haciendo clic en el piso de madera pulida, mientras mi única hija se quedaba en el centro de su propia recepción, respirando con dificultad, los dedos todavía curvados por la bofetada. La música comenzó de nuevo, demasiado fuerte, demasiado rápida, como si alguien hubiera presionado el botón equivocado. Algunas personas aplaudieron con incertidumbre. Alguien levantó una copa y gritó algo sobre amor y matrimonio, tratando de salvar el momento. La multitud lentamente se descongeló, las conversaciones reanudándose en murmullos bajos y conmovidos. Pero yo seguí caminando.
Ese fue el momento en que algo dentro de mí finalmente encajó en su lugar. A la gente le gusta actuar sorprendida cuando estos momentos suceden, como si una familia explotara en una noche sin ninguna razón, como si años de pequeños compromisos y señales de advertencia ignoradas no sumaran nada, como si el amor y la sangre fueran escudos contra la crueldad. Nunca funciona así. Mi nombre es Margaret Langley. Pasé 40 años como enfermera, la mayor parte en el mismo hospital. Me casé con mi amor de la escuela secundaria, Frank, cuando tenía 19 años. Tuvimos una hija, Kelly. Vivimos en una pequeña casa rancho simple en Brandon, condujimos autos usados y vigilamos cada cupón como si estuviera hecho de oro, porque eso era lo que hacías cuando el dinero escaseaba y el futuro se sentía incierto. Cuando Frank murió de un derrame cerebral hace 12 años, el seguro de vida y mi plan de jubilación eran todo lo que tenía. Una amiga del trabajo me sugirió que hablara con una agente inmobiliaria sobre invertir en algo sólido, en lugar de dejar que el dinero se quedara en una cuenta donde la inflación lo erosionaría año tras año. Así fue como terminé en un cascarón de concreto desnudo en el piso 22 de una nueva torre con vista a la bahía de Tampa, escuchando a una joven agente con dientes perfectos decirme que en 10 años el lugar valdría una fortuna. Está listado ahora en $410, dijo, señalando hacia las ventanas, sin terminar donde la bahía se extendía, como una promesa. Dale algo de tiempo, y esto será una vista de $800. Fácil. Compré ese ático con mis manos todavía oliendo débilmente a jabón de hospital. Seguí trabajando hasta los 65 para poder terminar de pagarlo. Pinté las paredes yo misma. Elegí cada mueble lentamente, habitación por habitación, mientras las horas extras se convertían en pagos iniciales de sofás y estanterías. Era la primera cosa en mi vida que era completamente mía, y Kelly lo sabía. Solía venir y tirar su bolso en el sofá, girando en un círculo lento como si ya estuviera calculando dónde pondría sus propias cosas. En ese entonces, lo decía en broma, riendo como si la idea fuera absurda. «Mamá, este lugar es demasiado grande para ti. Deberías dejarnos a Travis y a mí vivir aquí cuando tengamos hijos. Tú puedes mudarte a un pequeño condominio en algún lugar con tu tejido y tu club de lectura». Lo dijo como una broma. Pero cada vez que lo decía, la idea se arraigaba un poco más profundo, como una semilla plantada en tierra que ella pensaba que yo no notaría. Ahora, parada en ese pasillo fuera del salón de baile, con mis mejillas todavía palpitantes y mi corazón extrañamente firme, metí la mano en mi bolso buscando un pañuelo. Mis dedos rozaron el pequeño sobre que contenía mi discurso, el que había escrito hace días sobre los primeros pasos de Kelly y lo orgulloso que su padre habría estado. Nunca dije nada de eso. Mis piernas comenzaron a temblar. Me apoyé contra una columna de mármol, presionando mi palma contra mi mejilla ardiente, tratando de estabilizar mi respiración. Adentro, la música seguía sonando. La risa flotaba a través de las pesadas puertas. Alguien hizo sonar una copa. Alguien más gritó para que la novia y el novio se besaran. La vida continuaba como si nada hubiera pasado. «Señorita Langley». Levanté la vista. La jueza Linda Graves estaba a unos metros de distancia, sus tacones brillando en el piso pulido, un pequeño bolso de mano a su lado. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos eran agudos, el tipo de agudeza que venía de años de ver cosas que otras personas querían ignorar. «Espero que no te importe que te hable», dijo en voz baja. «Soy Linda. Nunca nos hemos conocido, pero conozco a tu antiguo jefe en el hospital». «Por supuesto que sí. Tampa era un mundo pequeño cuando te quedabas en un lugar el tiempo suficiente». «Estoy bien», dije automáticamente, el reflejo tan familiar que dolía. Sus ojos bajaron brevemente a mi mejilla, donde sabía que la marca todavía estaba roja brillante. «No», dijo suavemente. «No lo estás». Lo que la jueza Graves no sabía, parada allí en ese pasillo con su tarjeta ya en mano, era cuánto me había costado ese ático de maneras que no tenían nada que ver con dinero. «Déjame llevarte atrás. Frank y yo nos conocimos en la clase de biología de 10º grado». Se sentó detrás de mí y siguió lanzando pequeños balones de papel a mi cuello, hasta que me di la vuelta, y le dije que si lo hacía una vez más, lo reportaría al maestro. Me sonrió como si acabara de emitir un desafío. Y eso fue todo. Fuimos inseparables después de eso.
Nos casamos el verano después de la graduación, ambos de 19 años, y convencidos de que teníamos el mundo descifrado. No lo teníamos, pero aprendimos juntos. Frank trabajó en un almacén de envíos durante el día y tomó clases nocturnas para convertirse en supervisor. Fui directamente a la escuela de enfermería porque mi madre había sido enfermera y sabía que el trabajo era estable, incluso si era duro. Kelly llegó cuando yo tenía 22 años. Era un bebé quisquilloso, con cólicos y ruidoso. Pero Frank la paseaba por la casa a las 3 de la mañana cantando viejas canciones country hasta que finalmente se calmaba. Esos fueron buenos años. Incluso cuando estábamos demasiado cansados para ver con claridad, incluso cuando las facturas se acumulaban y el auto se descomponía y comíamos espagueti 4 noches a la semana porque era barato. Ahorramos lo que pudimos. Hablamos sobre comprar una casa más grande algún día, tal vez tomar unas vacaciones reales, tal vez retirarnos en algún lugar cálido algún día. El derrame cerebral de Frank sucedió un martes por la mañana. Tenía 56 años, poniéndose sus botas de trabajo en la cocina, y luego estaba en el piso, un lado de su rostro flácido, su mano alcanzándome, pero sin lograrlo del todo. La ambulancia llegó. El hospital lo intentó, pero el daño estaba hecho. Murió 3 días después, sin despertar. Me senté junto a su cama todo el tiempo, sosteniendo su mano, hablándole de nada y de todo. Le conté sobre el nuevo trabajo de Kelly. Le conté sobre el perro del vecino que seguía cavando nuestro patio. Le dije que lo sentía por nunca llegar al Gran Cañón como siempre dijimos que lo haríamos. Él nunca respondió. Después del funeral, la casa se sentía demasiado grande y demasiado pequeña al mismo tiempo. Cada habitación tenía a Frank en ella. Su taza de café junto al fregadero, su chaqueta en el gancho, sus gafas de lectura en la mesa lateral, todavía dobladas de la manera en que siempre las dejaba. Seguí trabajando porque no sabía qué más hacer. El duelo es extraño de esa manera. Piensas que te tragará entero, pero en cambio simplemente sigues adelante, un pie delante del otro, porque detenerse se siente peor. El pago del seguro de vida llegó 6 semanas después. $60. Mi cuenta de jubilación tenía otros $150 ahorrados a lo largo de los años. Se sentía como una fortuna y como nada al mismo tiempo. Una de las otras enfermeras, una mujer llamada Diane, que había trabajado el turno de noche conmigo durante años, me llevó aparte una noche en la sala de descanso. Margie, dijo, necesitas hacer algo inteligente con ese dinero. No lo dejes simplemente sentado en una cuenta de ahorros. Ponlo en algún lugar donde pueda crecer. Le dije que no sabía nada sobre inversiones. Entonces habla con alguien que sí sepa, dijo. Mi hermana es agente inmobiliaria. Ha ayudado a sus clientes a comprar propiedades por todo Tampa. Déjame darte su número. Al principio, descarté la idea. Tenía 56 años. ¿Quién compra su primera propiedad real a los 56? Pero el pensamiento seguía volviendo. El dinero en el banco se sentía frágil, como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Al menos una casa era sólida, real. Llamé a la agente inmobiliaria. Su nombre era Patricia, y tenía el tipo de energía que te hacía sentir que todo era posible si simplemente firmaras en la línea correcta. Me mostró 3 lugares. 2 eran condominios más antiguos cerca del agua, lo suficientemente agradables, pero nada especial. El tercero era la torre. Todavía estaba en construcción cuando lo recorrimos. No había paredes todavía, solo vigas y concreto, y el esqueleto de lo que se convertirían en balcones. Los trabajadores se gritaban entre sí en español. El polvo colgaba en el aire. El ascensor traqueteaba como si pudiera rendirse a mitad de camino. Pero cuando salimos al piso 22, y Patricia señaló hacia el espacio abierto donde irían las ventanas, lo vi. La bahía se extendía para siempre. El agua era azul e interminable. Los barcos pasaban flotando como juguetes. El cielo se extendía y se extendía, más grande que cualquier cosa que hubiera visto desde nuestra pequeña casa rancho, con su cerca de alambre y césped irregular. Esta es la última unidad disponible en este piso, dijo Patricia. $410. Sé que suena como mucho, pero en 10 años, tal vez 15, estarás sentada en algo que vale el doble, tal vez más. Este es el futuro de Tampa, Margie.
¿Entras ahora o miras desde las gradas? Pensé en Frank. Pensé en todas las veces que hablamos sobre algún día y nunca llegamos allí. Pensé en pasar los próximos 20 o 30 años en esa casa, donde cada rincón me recordaba lo que había perdido. Y pensé en ser vieja y sola y dependiente de la bondad de otra persona. ¿Cómo funciona esto?, pregunté. Patricia sonrió. Pones lo que puedas. Obtienes una hipoteca por el resto. Sigues trabajando. Haces los pagos. Y un día, todo es tuyo. El papeleo me aterrorizó. Nunca había firmado nada tan grande en mi vida. Mis manos temblaban mientras escribía mi nombre en página tras página. El seguro de vida de Frank, convirtiéndose en números en una pantalla. Mi futuro, dependiendo de si podía mantener un pago de hipoteca que se sentía imposible. Pero lo hice. La torre terminó la construcción 2 años después. Me mudé un sábado de julio, los transportistas llevando cajas hasta el piso 22, mientras yo estaba parada en la sala de estar vacía, tratando de convencerme de que no había cometido un error terrible. Las paredes eran blanco constructor, los pisos eran simples. La vista era todo lo que Patricia prometió, pero el resto se sentía frío y sin terminar, como una habitación de hotel que nadie se había molestado en decorar. Así que lo decoré yo misma. Trabajé cada turno extra que el hospital me diera. Pinté el dormitorio de un gris suave. Encontré un sofá en oferta en una tienda de muebles y lo pagué en cuotas. Compré cortinas, lámparas, una mesa de comedor, estanterías. Pieza por pieza, el ático se convirtió en mío. Me llevó 3 años más pagar la hipoteca por completo. 3 años de horas extras y vacaciones omitidas y cenas en casa en lugar de restaurantes. Pero el día que hice ese pago final, me senté en mi sofá con la escritura en mis manos y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Esto no era solo un lugar para vivir. Esto era mi seguridad, mi colchón, lo que me mantendría de no ser una carga para nadie cuando fuera demasiado vieja para trabajar, demasiado cansada para luchar, demasiado desgastada para seguir adelante. Kelly vino a visitar unas semanas después de que terminé la última habitación. Entró, dejó su bolso en la encimera de la cocina y giró en un círculo lento, asimilándolo todo. «Guau, mamá», dijo. «Este lugar es realmente algo». Sentí un pequeño destello de orgullo. «Gracias, cariño». Tomó un tiempo, pero creo que resultó bien. Se acercó a las puertas del balcón, mirando el agua, su reflejo fantasmal contra el vidrio. «Sabes», dijo, su voz ligera, casi burlona. «Este lugar es demasiado grande para ti. Deberías dejarnos a Travis y a mí vivir aquí cuando tengamos hijos. Tú podrías mudarte a un pequeño condominio, en algún lugar más tranquilo, en algún lugar con tu club de lectura y tu tejido». Se rió como si fuera la sugerencia más natural del mundo, y yo también me reí porque pensé que estaba bromeando. Pero la forma en que miró la vista, la forma en que sus dedos trazaron el borde de la encimera de granito, la forma en que me miró con solo un poco de esperanza en sus ojos, esa debería haber sido mi primera advertencia. Debería haber prestado atención a esa advertencia. Pero las madres tienen un don para explicar las cosas que no quieren ver. Kelly tenía 24 años cuando destrozó su primer auto. Me llamó a las 2 de la mañana llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. Había pasado un semáforo en rojo y chocó contra un poste. El auto quedó destruido. Ella estaba bien, gracias a Dios, pero el seguro no cubriría el reemplazo completo porque había dejado que la póliza caducara. «Mamá, no puedo ir a trabajar sin un auto», sollozó. «Perderé mi trabajo. Por favor, te lo pagaré. Lo prometo». Extendí el cheque al día siguiente. $12 por un Honda usado que ella juró que le duraría años. Nunca me lo devolvió. Después de unos meses, dejó de mencionarlo por completo, y yo dejé de traerlo a colación porque no quería parecer mezquina. Era mi hija. Frank la habría ayudado. ¿Qué tipo de madre lleva un registro contra su propio hijo? Un año después, fue la deuda universitaria. Había ido a la universidad comunitaria por un tiempo, luego la abandonó, luego volvió, luego la abandonó de nuevo. Cada vez prometía que esta era la correcta. Este era el título que cambiaría todo. Cada vez ayudé con la matrícula, los libros, las tarifas. La deuda nunca desapareció. Simplemente cambió. Los préstamos estudiantiles se convirtieron en facturas de tarjetas de crédito.
Se había metido en un agujero comprando cosas que decía que necesitaba para el trabajo, para entrevistas, para eventos de networking, ropa de diseñador, una computadora portátil nueva, cenas con personas que podrían darle un mejor trabajo algún día. Estoy tratando de invertir en mi futuro, mamá, dijo cuando le pregunté por qué el saldo era tan alto. Tienes que gastar dinero para ganar dinero, todo el mundo lo sabe. Pagué $8 en deuda de tarjetas de crédito, luego otros $6 al año siguiente. Para cuando se mudó con Travis, había dejado de contar. Travis parecía lo suficientemente agradable al principio. Educado, trabajo estable en ventas, me llamaba señora, y traía flores cuando venían a cenar. Pero a los 6 meses de vivir juntos, comenzaron las llamadas. El alquiler llegaba tarde. El propietario amenazaba con el desalojo. El cheque de comisión de Travis aún no había llegado. ¿Podría cubrirlos solo esta vez hasta que se pusieran de pie? Una vez se convirtió en 3 veces. 3 veces se convirtieron en un patrón que fingí no notar. Frank solía decir que, si rescatas a alguien cada vez que tropiezan, nunca aprenden a mirar por dónde caminan. Escuché su voz en mi cabeza cada vez que transfería dinero a la cuenta de Kelly. Pero lo hice de todos modos. Es joven, me decía a mí misma. Lo resolverá, solo necesita un poco más de tiempo. Seguí trabajando turnos extra para cubrir lo que estaba perdiendo. Me dije a mí misma que el ático estaba a salvo. El ático era la línea que nunca cruzaría. Todo lo demás estaba bien, pero eso no. El compromiso sucedió un domingo de marzo. Kelly apareció en mi puerta sin previo aviso, agitando su mano izquierda en mi cara antes de que siquiera abriera la puerta por completo. Mira, 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 chilló, prácticamente rebotando. Travis propuso anoche. Nos vamos a casar, mamá. El anillo era grande. Demasiado grande para alguien que no podía pagar el alquiler hace 3 meses. Pero sonreí y la abracé, y le dije que estaba feliz porque eso es lo que haces. Entró y dejó caer una pila de revistas de novias en mi mesa de cocina, hablando a kilómetros por minuto sobre lugares, vestidos y fotógrafos. Ya había estado investigando. Tenía tableros de Pinterest. Tenía una visión. Hay este lugar en el agua, dijo, hojeando su teléfono para mostrarme fotos. El Bayshore Grand. Es perfecto, mamá. Absolutamente perfecto, pero el depósito es un poco intenso. Sentí que mi estómago se apretaba. ¿Qué tan intenso? $30, dijo rápidamente, como si decirlo rápido lo haría más pequeño. Pero siempre dijiste que querías que mi boda fuera especial. Solo tienes una hija, ¿verdad? Y papá habría querido que tuviera algo hermoso. Ahí estaba. La invocación de Frank, como si su fantasma estuviera sentado en la mesa, asintiendo, de acuerdo en que sí, por supuesto, deberíamos vaciar la cuenta bancaria para una fiesta de 6 horas. Dudé. Pensé en decir que no. Pensé en sugerir algo más pequeño, algo razonable, algo que no requiriera que drenara mi fondo de emergencia. Pero el rostro de Kelly estaba tan brillante, tan esperanzado, y recordé ser joven y comprometida, y soñar con una boda que se sintiera como magia, aunque Frank y yo nos casamos en el juzgado con 2 testigos y una cena en un restaurante después. Extendí el cheque. Luego vino el vestido. $4 por algo que usaría una vez. Luego las flores. Luego el fotógrafo que absolutamente tenía que tener, porque fotografiaba todas las bodas que se volvían virales en las redes sociales. Luego el pastel, la banda, las decoraciones, los regalos de damas de honor. Cada vez que dudaba, su rostro caía de esa manera particular que había perfeccionado a lo largo de los años. La expresión que decía que la estaba decepcionando, que estaba eligiendo el dinero sobre su felicidad, que estaba fallando como madre. ¿No quieres que tus nietos tengan fotos bonitas para recordar?, dijo una vez, su mano descansando en su estómago plano como si la idea de futuros hijos fuera una ficha de negociación. Solo tienes una boda, mamá. ¿No quieres que mi día sea mágico? Mi día, su día, mi cuenta bancaria. Seguí diciéndome a mí misma que estaba bien. El ático todavía estaba allí. El ático todavía era mío. Mientras tuviera eso, podría reconstruir lo que gastara. Solo necesitaba mantener la línea en esa única cosa. Pero Kelly tenía otros planes. 3 meses antes de la boda, me invitó a cenar.
Algún restaurante de moda en Hyde Park, donde los menús no tenían precios, y todo venía en platos demasiado pequeños para satisfacer a alguien. El tipo de lugar que cobraba $20 por 3 espárragos, y lo llamaba arte. Esperó hasta que el mesero se fue con nuestro pedido, luego se inclinó hacia adelante con las manos dobladas sobre la mesa, su anillo de compromiso capturando la luz tenue. He estado pensando, dijo, su voz cuidadosa, ensayada, sobre una forma en que realmente podrías ayudarnos a comenzar nuestra vida juntos. Ya sabía lo que iba a decir, podía sentirlo venir como una tormenta que hueles en el aire antes de que caiga la primera gota de lluvia. La respuesta es no, dije antes de que pudiera terminar. Su sonrisa se congeló, sus ojos se agudizaron. Ni siquiera escuchaste la pregunta. Sí, dije en voz baja. Lo hice. La mandíbula de Kelly se apretó. La dulzura cuidadosamente arreglada en su rostro se agrietó lo suficiente como para que yo viera lo que había debajo. ¿Quieres el ático? Dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Quieres que lo firme a ti y a Travis como regalo de bodas, o quieres que lo venda y te dé el dinero para que puedan comprar algo para ustedes? Se recostó en su silla, los brazos cruzados. Bueno, ya que ya decidiste ser difícil al respecto, sí, eso es exactamente lo que estoy pidiendo. El mesero regresó con nuestros aperitivos, pequeños platos de algo verde y artísticamente arreglado. Los dejó con una sonrisa y desapareció antes de que la tensión en nuestra mesa pudiera tragarla entera. Kelly levantó su tenedor, apuñalando un pedazo de rúcula como si la hubiera ofendido personalmente. «Mamá, tienes casi 70 años», dijo, su tono cambiando a algo que sonaba razonable. «Practicado. ¿Realmente necesitas 3 dormitorios y 2 baños y todo ese espacio? Eres solo tú. Mientras tanto, Travis y yo estamos apretados en un apartamento de un dormitorio junto a la Interstatal, donde podemos escuchar camiones toda la noche. Queremos formar una familia. Necesitamos espacio. Entonces compren una casa», dije. «¿Con qué?», espetó. «¿Sabes cuánto cuestan las casas ahora? Estamos haciendo todo lo posible solo para mantenernos a flote. Pero tú estás sentada en casi $1 millón en bienes raíces que ni siquiera usas. Podrías vender ese lugar, comprarte un lindo condominio pequeño en algún lugar más tranquilo y aún te sobraría mucho. O mejor aún, simplemente fírmalo a nosotros y ven a vivir con nosotros. Nosotros cuidaremos de ti. Es una victoria para todos. Una victoria para todos». Esa frase se quedó pesada en el aire entre nosotras. «No es una victoria para mí», dije. «Ese ático es mi seguridad. Es lo único que se interpone entre yo y ser completamente dependiente de otra persona cuando ya no pueda trabajar». Kelly puso los ojos en blanco. Literalmente los puso en blanco como si fuera una niña haciendo un berrinche por algo tonto. «Tienes tu pensión, mamá. Tienes el seguro social. Actúas como si estuvieras a un mal día de vivir en una caja de cartón. Es tan dramático». Dramático. Esa palabra dolió más de lo que debería. «Nunca has trabajado 5 turnos dobles seguidos durante la temporada de gripe», dije en voz baja. «Nunca has tenido que elegir entre arreglar el auto y pagar la factura de electricidad. Nunca has tenido 68 años y estar sola y preguntarte qué sucede si te enfermas y no puedes cuidarte a ti misma. Ese es exactamente mi punto», dijo Kelly, inclinándose hacia adelante, su voz tomando esa calidez falsa nuevamente, como si estuviera explicando algo simple a alguien lento. «No tendrías que preocuparte por nada de eso si simplemente nos dejas ayudar. Nos aseguraremos de que estés cuidada. Nunca estarás sola. ¿No es para eso la familia?». La miré a través de esa mesa con sus pequeños platos caros y su iluminación tenue destinada a ocultar cuán poca comida estabas recibiendo realmente. Y traté de encontrar a mi hija en algún lugar allí. La niña que solía acurrucarse junto a mí en el sofá. La adolescente que lloró en mi hombro cuando su primer novio le rompió el corazón. La joven que pensé que estaba criando para ser fuerte e independiente. No pude encontrarla. «No», dije. «No voy a firmar mi casa. Tu padre y yo trabajamos demasiado duro por ella. Ese lugar es mío, y lo voy a conservar». Su rostro cambió. La máscara cayó por completo.
Sus ojos se volvieron fríos de una manera que la hacía parecer mayor, más dura, como alguien que no reconocía en absoluto. Entonces vas a acapararlo, dijo sin rodeos. Vas a conservar todo ese espacio para ti y dejar que tu propia hija luche. Ese es el tipo de madre que quieres ser. Pagué tu auto, dije, mi voz elevándose a pesar de mi esfuerzo por mantener la calma. Pagué tu matrícula. Pagué tus tarjetas de crédito. Pagué tu alquiler más veces de las que puedo contar. Estoy pagando esta boda, Kelly. El lugar, el vestido, las flores, todo lo que pediste. Se me permite conservar una cosa que es mía. Arrojó su servilleta sobre la mesa. Increíble, murmuró. Debería haberlo sabido. En el momento en que alguien te pide algo real, algo que realmente importa, te cierras. Actúas tan generosa, pero todo es solo para mostrar. En el fondo, solo te preocupas por ti misma. Sentí algo agrietarse dentro de mi pecho. No romperse exactamente, solo agrietarse como hielo en un estanque que ha estado sosteniendo peso durante demasiado tiempo. Creo que deberíamos terminar esta cena e irnos a casa, dije. Kelly se levantó, agarrando su bolso. No te molestes. Conseguiré un Uber. Disfruta tu aperitivo, mamá. Espero que valga la pena. Salió sin mirar atrás. Las siguientes 2 semanas fueron silenciosas, sin llamadas, sin mensajes. Me dije a mí misma que estaba bien, que necesitaba tiempo para calmarse, que vendría una vez que se diera cuenta de que no iba a cambiar de opinión. Luego, de la nada, llamó. Su voz era brillante, alegre, como si nada hubiera pasado. Mamá, necesito tu opinión. Estamos decidiendo entre crema de mantequilla de vainilla y limón para el pastel. ¿Cuál crees que le habría gustado más a la abuela? Me quedé en mi cocina, el teléfono presionado contra mi oreja, completamente desconcertada. Vainilla, creo, logré decir. Perfecto, eso es hacia lo que me inclinaba también. Oh, y necesito que mires el plano de asientos. Te lo envié a tu correo electrónico. Déjame saber si ves algún problema. Habló durante 20 minutos sobre colores de servilletas y opciones de listas de reproducción, y qué primo estaba enojado porque no estaban en el grupo de damas de honor. Ni una palabra sobre el ático. Ni una palabra sobre la pelea. Me dejé relajar. Me dije a mí misma que había entendido. Había procesado y seguido adelante. Tal vez incluso había hablado con Travis, y se dieron cuenta de que podían hacer que las cosas funcionaran sin tomar todo lo que poseía. Quería creerlo, así que lo hice. El día de la boda llegó más rápido de lo esperado. La ceremonia fue hermosa. Kelly se veía impresionante en su vestido, caminando por el pasillo mientras todos se ponían de pie y lloraban lágrimas felices. Travis se veía nervioso y orgulloso. Los votos fueron dulces. El beso recibió aplausos. Me senté en la primera fila y traté de no pensar en cuánto había costado todo. Luego, durante la hora del cóctel antes de la recepción, una de las damas de honor me encontró junto a la mesa de camarones. Señora Langley, dijo, sonriendo cortésmente. Kelly me pidió que la buscara. Quiere hacer una charla familiar rápida antes de que todos vayamos al salón de baile. Mi estómago se apretó. ¿Una charla sobre qué? Oh, no lo sé, dijo la chica, todavía sonriendo. Ella solo dijo que tomaría solo 1 minuto. Hay una pequeña sala de conferencias justo al lado del salón principal. Todos están esperando. Todos están esperando. Debería haber dicho que no. Debería haber dicho a esa dama de honor que vería a mi hija adentro con todos los demás. Debería haber confiado en la sensación apretada en mis entrañas que me decía que nada bueno estaba esperando en esa habitación. Pero los viejos hábitos son difíciles de romper. La seguí. Y allí, en esa pequeña sala sin ventanas, Kelly me entregó un ultimátum. Anunciar públicamente que le estaba dando el ático, o enfrentar su ira frente a 250 testigos. Elegí mi libertad. Elegí la bofetada, el escándalo, la vergüenza pública. Porque finalmente entendí algo que debería haber sabido hace años. Algunas personas nunca te verán como algo más que un recurso. Y cuando finalmente dices que no, cuando finalmente estableces un límite, te castigan por ello. Pero el castigo no duró. Porque esa bofetada me dio algo que Kelly nunca esperó: testigos, documentación, evidencia, y una jueza que sabía exactamente lo que estaba viendo.
3 meses después de esa audiencia en el tribunal, donde la petición de tutela de Kelly fue denegada, donde el juez la llamó por lo que realmente era, abuso financiero de ancianos, mi vida finalmente se sintió como mía nuevamente. Todavía vivo en mi ático, todavía tomo café en mi balcón cada mañana, viendo la bahía cambiar de colores con el amanecer. Juego bridge los jueves. Ceno con amigos que preguntan cómo estoy, y realmente quieren saber la respuesta. Kelly no llama. Yo no la llamo. Algunas relaciones no se pueden salvar. Algunas personas no pueden verte como algo más que un recurso. Y eso no es un fracaso de tu parte. Esa es una elección que ellos hicieron. La bofetada dolió. La traición dolió más. Pero el verdadero punto de inflexión, el momento en que todo cambió, no fue la violencia, fue el hecho de que alguien con poder lo vio suceder y lo llamó por lo que era. Kelly pensó que una humillación pública me forzaría a la sumisión. Olvidó que 250 personas estaban mirando, incluida una jueza que pasa su vida defendiendo a mujeres como yo. Conservé mi casa. Conservé mi nombre. Conservé mi paz. Lo único que perdí fue la ilusión de que alguna vez le debía mi vida. Y honestamente, eso valió cada batalla. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez te has sentido usado por alguien que amas, si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantenerte a ti mismo, deja un comentario y házmelo saber. No estás solo. Y no eres egoísta por proteger lo que es tuyo. Dale like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda, a veces la mejor venganza no es darles lo que quieren. A veces la mejor venganza es simplemente vivir.